Bueno, vamos a seguir las enseñanzas en tocante a los elementos del Señor que está dando a la iglesia, las 12 piedras que Dios está dando a su iglesia hoy en día. Estos son tiempos muy maravillosos. La iglesia ni se ha dado cuenta la profundidad y la magnitud en la cual Dios ha ya proveído a la iglesia un conocimiento limpio y puro que no ha sido tocado por el hierro o la herramienta de hierro del hombre. Es un conocimiento que viene por medio de la fundación. Estamos hablando de la construcción del altar de Cristo en el cristiano. Es importante que el cristiano, para poder tener una fe aceptable a Dios, que sepa cómo agradar a Dios, y lo hace por medio de los 12 elementos. ¿Por qué los 12 elementos o las 12 piedras? Porque las 12 piedras representan y son Cristo. Eh, el apóstol Pablo hablaba tocante el fundamento que él puso en la iglesia. Isaías el profeta también habló de un conocimiento que iba a llegar a la iglesia, que iba a justificar a muchos cristianos en la iglesia, los que iban a aceptar el conocimiento de Cristo. Entonces ya estamos viendo la entrada de este conocimiento a la iglesia. Cristo ya proveyó y ya puso su gobierno en la iglesia por medio de apóstoles, y los cristianos tienen que reconocer este gobierno y este conocimiento que ya está entrando en la iglesia. Es el conocimiento ordenado. Nosotros decimos que Dios es un Dios de orden, pues el conocimiento de Él también es un conocimiento de orden. Son las 12 piedras de fundación que es dada por apóstoles, y es la fe de uno aceptable a Dios, y traen la actividad del sacerdocio al creyente. Hoy en día nosotros decimos que somos creyentes, pero ¿dónde está la práctica del sacerdocio del creyente? El verdadero creyente está practicando el sacerdocio por medio de su fe. Y por eso hablamos antes tocante el doctrinamiento falso por causa de los 2000 años desde que Cristo vino y fundó la iglesia, y luego vinieron los primeros apóstoles hablando del conocimiento de la verdad o de las 12 piedras, y eso se perdió entre el tiempo de los 2000 años. Ahora nosotros necesitamos saber cómo regresar a eso. Y pues antes de que nosotros lo pensamos, ya estaba en el corazón, la mente de Dios para traerlo a la iglesia. Solo que no tenemos que preocuparnos nosotros que Dios está atrasado en su manera de conducir a la iglesia, sino el que es atrasado es la iglesia, es los pastores, es el creyente, porque Dios está activo hoy en su iglesia por medio de los conocimientos que Él está dando por medio de la fundación ordenada por Dios. Y pues nosotros estamos viendo que vamos a un altar y lloramos, buscamos a Dios, pero la mente, la conciencia no es limpiada, no hay un acto divino que está sucediendo en el altar físico donde nosotros vamos. Entonces nosotros necesitamos um, entrar en el conocimiento que Dios trae, porque ese conocimiento los dirige a nosotros al verdadero altar de Cristo que está en el Espíritu. Y pues ya entrando en esto, como habíamos dicho, ya no estamos tan vulnerables a los ataques de Satanás, no estamos tan vulnerables a pecado, el fruto del pecado que está en nosotros, sino ya empezamos a ver la mano de Dios por medio de su conocimiento, limpiando al cristiano, purificando al cristiano, y vemos que vamos a poder vencer aún nuestras propias vidas por lo que hemos sembrado en el pasado. Vamos a estar venciéndolas porque Dios va por medio del conocimiento limpiar el corazón de uno. Entonces es algo maravilloso que estamos viendo, algo profundo,
que Dios está haciendo. Vamos a ver el pecado, imagínate, vamos a ver el pecado en el creyente en nuestros tiempos que va a terminar. Vamos a cesar de ser hombres desordenados, mujeres desordenadas, hablando del creyente que está en este conocimiento. Entonces, tenemos que nosotros quitarlos de la confusión que hoy está en la iglesia y poner más atención a la fundación verdadera por apóstoles, que es por medio de su pacto. Entonces, vamos a hablar ahorita de un hombre tocante que estuvo ese hombre en la misma condición que nosotros estamos hoy. Hablando de Asa, era un hombre que existió en el Antiguo Testamento y vamos a dar lectura acerca de esta confusión del altar de Cristo que estaba caído. Estamos viviendo nosotros hoy en día también en este mismo sentir, en este mismo, somos testigos de este mismo ambiente de un altar que está quebrantado, donde no hay purificación para el cristiano, y es importante que nosotros empecemos a ver que por medio del conocimiento de Cristo se está construyendo las 12 piedras en el creyente otra vez. La fundación apostólica se está poniendo otra vez en el creyente, y esto es lo que Asa vino a hacer en el tiempo de él. Damos lectura en Segunda de Crónicas 15, 3, capítulo 3, 6 al 8. Dice, Asa en esta confusión, dice, renovó el altar del Señor que había sido abandonado. Ahí pueden leer lo que pensó Asa y lo que él hizo tocante el altar en su tiempo. Asa fue un apóstol de su día, un mayordomo del conocimiento de su día. Dios ahora haciendo las mismas cosas hoy por apóstoles, restaurando a la iglesia para renovar el altar verdadero de Cristo. Ese es todo el problema de la iglesia, que el altar verdadero no está en la iglesia. Como habíamos dicho antes, la iglesia está confiando en un altar físico. El engaño es que la iglesia va a un altar físico. El apóstol pone el altar espiritual porque Cristo está en el espíritu, y los que lo van a adorar a él va a tener que hacer en el espíritu. Entonces, las expectativas han cambiado de la posición de Dios, que da testigo de Cristo para confirmar fe en Cristo. Si la fe no toca a Cristo, no es fe verdadera. Entonces, no tenemos las expectativas que Dios tiene. Dios quiere que nosotros vayamos a un altar espiritual, pero hoy la gente tiene la expectativa de que van a ir a una iglesia y van a ir a un altar físico. Y pues la posición de Dios ya, y lo que Dios espera, ya no nosotros la estamos esperando. Nosotros tenemos ya nuestras propias expectativas, queremos ir a un altar físico. Estamos ya acostumbrados, impuestos, y muchos cristianos dicen, pues así siempre lo hemos hecho, vamos a una iglesia y oramos en un altar físico, y ¿para qué cambiar eso? Eso es el orden que siempre hemos hecho. Entonces, así la iglesia nunca va a poder reconocer lo que Dios espera de ellos. Y Dios hoy está haciendo algo maravilloso en tocante la fundación apostólica. No estamos hablando de un avivamiento, como decimos antes, estamos hablando de un cambio de paradigma, un paradigm shift, como se le dice en inglés. Estamos cambiando el orden donde las expectativas del creyente van a ser las expectativas que Dios tiene para la iglesia. Entonces las personas no experimentan la fe verdadera que encontramos en las escrituras, y decide que entonces debe ser algo metafórico que no aplica a su vida. Leen algo en las escrituras tocante lo que hace la fe y no miran eso en su vida.
y dicen, pues debe de hacer algo que no aplica para mí, y siguen igual sin el poder de Cristo. Ah, y entonces desvían las expectativas para la realidad que ellos están experimentando, y ya no son las expectativas de Dios. Pero la realidad en donde se cambiaron ellos está muerta, y porque no es la realidad que Dios tiene, ni es la realidad de la vida de Cristo. La fundación apostólica da la realidad de Cristo, porque las 12 piedras preciosas se manifiestan en el conocimiento tocante lo que habíamos hablado, la fe, la santificación, la justificación, el renovamiento de la mente. Todas estas piedras empiezan a alumbrar el conocimiento de Cristo al cristiano. Él empieza a aplicar, a trabajar con esta fe, con este conocimiento. Su fe empieza a hacerse real, empieza a aclararse, empieza a darle dirección a su fe, y empieza el cristiano a experimentar la realidad de Cristo en su vida. Eso es lo que hace la fundación apostólica. Y hoy en día lo que pasa cuando las expectativas ya son la del cristiano sin el conocimiento, pues continúan en el pecado, y porque esta realidad ellos destinan las escrituras para el propósito de ellos, entrando de acuerdo con sus experiencias. Las personas, por eso se oye hoy en día de que dicen, pues nadie puede decir que no tiene pecado. Cristianos hoy en día hacen, todos pecamos, porque no hemos experimentado en la iglesia el verdadero conocimiento de Cristo.